El judaísmo de la dispersión. Como hemos señalado anteriormente, durante los siglos que precedieron al advenimiento de Jesús, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia y por tanto en esa ciudad, así como en toda la región de Mesopotamia y Persia, había fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias y ya en el siglo I las colonias judías en Roma y en Alejandría eran numerosísimas. En casi todas las ciudades del Mediterráneo oriental había al menos una sinagoga. En el Egipto se llegó hasta a construir un templo alrededor del siglo VII en la ciudad de Elefantina y hubo otro en el delta del Nilo en el siglo II. Pero por lo general estos judíos de la dispersión o de la diáspora, que así se les llamó, no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificios, sino más bien sinagogas en las que se estudiaban las escrituras. El judaísmo de la diáspora es de suma importancia para la historia de la iglesia cristiana, pues fue a través de él, según veremos en el próximo capítulo, que más rápidamente se extendió la nueva fe por el Imperio Romano. Además, ese judaísmo le proporcionó a la Iglesia la traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue uno de los principales vehículos de su propaganda religiosa. Este judaísmo se distinguía de su congénere en la Palestina principalmente por dos características: su uso del idioma griego y su contacto inevitablemente mayor con la cultura helenista. En el siglo I eran muchos los judíos, aún en Palestina, que no usaban ya el antiguo idioma hebreo, pero mientras que en Palestina y en toda la región al oriente de ese país se hablaba el arameo, los judíos que se hallaban dispersos por todo el resto del Imperio Romano hablaban el griego. Tras las conquistas de Alejandro, el griego había venido a ser la lengua franca de la cuenca oriental del Mediterráneo. Judíos, egipcios, chipriotas y hasta romanos utilizaban el griego para comunicarse entre sí. En algunas regiones, especialmente en Egipto, los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir sus escrituras al griego. Esa versión del Antiguo Testamento al griego recibe el nombre de Septuaginta, que se abrevia frecuentemente mediante el número romano 70. Ese nombre y número le viene de una antigua leyenda según la cual el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, ordenó a 72 ancianos hebreos que tradujesen la Biblia independientemente, y todos ellos produjeron traducciones idénticas entre sí. Al parecer, el propósito de esa leyenda era garantizar la autoridad de esta versión, que de hecho fue producida a través de varios siglos, por traductores con distintos criterios, de modo que algunas porciones son excesivamente literales, mientras que otras se toman amplias libertades con el texto. En todo caso, la importancia de la Septuaginta fue enorme para la primitiva iglesia cristiana. Esta es la Biblia que cita la mayoría de los autores del Nuevo Testamento y ejerció una influencia indudable sobre la formación del vocabulario cristiano de los primeros siglos. Además, cuando aquellos primeros creyentes se derramaron por todo el imperio con el mensaje del Evangelio, encontraron en la Septuaginta un instrumento útil para su propaganda. De hecho, el uso que los cristianos hicieron de la Septuaginta fue tal y tan efectivo que los judíos se vieron obligados a producir nuevas versiones como la de Aquila y a dejar a los cristianos en posesión de la Septuaginta. La otra marca distintiva del judaísmo de la dispersión fue su inevitable contacto con la cultura helenista. En cierto sentido, podría decirse que la Septuaginta es también resultado de esta situación. En todo caso, resulta claro que los judíos de la dispersión no podían sustraerse al contacto con los gentiles, como podían hacerlo en cierta medida sus correligionarios de Palestina. Los judíos de la dispersión se veían obligados, en consecuencia, a defender su fe a cada paso frente a aquellas gentes de cultura helenista para quienes la fe de Israel resultaba ridícula, anticuada o ininteligible. Frente a esta situación, y especialmente en la ciudad de Alejandría, surgió entre los judíos un movimiento que trataba de mostrar la compatibilidad entre lo mejor de la cultura helenista y la religión hebrea.
Ya en el siglo III a.C., Demetrio narró la historia de los reyes de Judá siguiendo los patrones de la historiografía pagana, pero fue en la persona de Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, que este movimiento alcanzó su cumbre. Puesto que los argumentos de Filón, u otros muy parecidos, fueron utilizados después por algunos cristianos en la propia ciudad de Alejandría, vale la pena resumirlos aquí. Lo que Filón intenta hacer es mostrar la compatibilidad entre la filosofía platónica y las escrituras hebreas. Según él, puesto que los filósofos griegos eran personas cultas y la escritura hebreas son anteriores a ellos, es de suponerse que cualquier concordancia entre ambos se debe a que los griegos copiaron de los judíos y no viceversa. Y entonces Filón procede a mostrar esa concordancia interpretando al Antiguo Testamento como una serie de alegorías que señalan hacia las mismas verdades eternas a que los filósofos se refieren de manera más literal. El Dios de Filón es absolutamente trascendente e inmutable, al estilo del uno inefable de los platónicos. Por tanto, para relacionarse con este mundo de realidades transitorias y mutables, ese Dios hace uso de un ser intermedio al que Filón da el nombre de Logos, es decir, verbo o razón. Este Logos, además de ser el intermediario entre Dios y la creación, es la razón que existe en todo el universo y de la que la mente humana participa. En otras palabras, es este Logos lo que hace que el universo pueda ser comprendido por la mente humana. Algunos pensadores cristianos adoptaron estas ideas propuestas por Filón con todas sus ventajas y sus peligros. Como vemos en su dispersión por todo el mundo romano, en su traducción de la Biblia y aún en sus intentos de dialogar con la cultura helenista, el judaísmo había preparado el camino para el advenimiento y la diseminación de la fe cristiana. El mundo greco-romano. Empero, en esa diseminación la nueva fe tuvo que abrirse paso a través de las situaciones políticas y culturales que unas veces le abrieron camino y otras le sirvieron de obstáculo. A fin de comprender la vida cristiana en esos primeros siglos, debemos detenernos a exponer, siquiera en breves rasgos, esas circunstancias políticas y culturales. El Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad política nunca antes vista. La política del imperio fue fomentar la mayor uniformidad posible sin hacer excesiva violencia a las costumbres de cada región. Esta había sido también antes la política de Alejandro. En ambos casos su éxito fue notable, pues poco a poco se fue creando una base común que perdure hasta nuestros días. Esa base común, tanto en lo político como en lo cultural, fue de enorme importancia para el cristianismo en los primeros siglos. La unidad política de la cuenca del Mediterráneo les permitió a los primeros cristianos viajar de un lugar a otro sin temor de verse envueltos en guerras o asaltos. De hecho, al leer acerca de los viajes de Pablo, vemos que el gran peligro de la navegación en esa época era el mal tiempo. Unos siglos antes, los piratas que infestaban el Mediterráneo eran de temerse mucho más que cualquier tempestad. Los caminos romanos, que unían hasta las más distantes provincias y algunos de los cuales existen todavía, no fueron ajenos a las plantas de los cristianos que iban de un lugar a otro llevando el mensaje de la redención en Jesucristo. Puesto que el comercio florecía, las gentes iban de un lugar a otro y así el cristianismo llegó frecuentemente a alguna nueva región, no llevado por misioneros o por predicadores itinerantes, sino por mercaderes, esclavos y otras personas que por diversas razones se veían obligadas a viajar. En este sentido, las condiciones políticas de la época fueron beneficiosas para la diseminación de la nueva fe. Pero hubo también otros aspectos de esa situación que sirvieron de reto y amenaza a los primeros cristianos. Puesto que el imperio intentaba lograr la mayor uniformidad posible entre sus súbditos de diversos orígenes, parte de la política imperial consistía en fomentar la uniformidad religiosa. Esto se hacía mediante el sincretismo y el culto al emperador. El sincretismo, que consiste en la mezcla indiscriminada de religiones,
fue característica de la cuenca del Mediterráneo a partir del siglo III a.C., dentro de ciertos límites. Roma lo impuso, pues el imperio tenía interés en que sus diversos súbditos pensaran que, aunque sus dioses tenían distintos nombres y atributos, en fin de cuentas eran todos los mismos dioses. Al panteón romano se fueron añadiendo dioses provenientes de las más diversas regiones. La palabra panteón, que quiere decir precisamente templo de todos los dioses. Por los mismos caminos por los que transitaban los mercaderes y misioneros cristianos, transitaban también gentes de muy variadas religiones, y todas esas religiones se entremezclaban y confundían en las plazas y los foros de las ciudades. El sincretismo era la moda religiosa de la época. En tal ambiente, tanto judíos como los cristianos parecían ser gentes intransigentes, que insistían en su Dios único y distinto de todos los demás dioses. Por esta razón, muchos veían en el judaísmo y en el cristianismo un quiste que debía ser extirpado de la sociedad romana. Pero fue el culto al emperador el punto neurálgico que desató la persecución. Muchas veces esas persecuciones tenían características políticas, pues el culto al emperador era uno de los medios que Roma utilizaba para fomentar la unidad y la lealtad de su imperio. Negarse a rendir ese culto era visto como una señal de traición o al menos de deslealtad. Luego, no son pocos los casos en que resulta claro que al mismo tiempo que un mártir moría por su fe, quien le condenaba lo hacía impulsado por sentimientos de lealtad política.